Bienvenidos a un nuevo video de periodismo patriótico, aquí donde tratamos de ayudar a movilizar las neuronas argentinas, argentinizar nuestra Argentina, donde tratamos de darle un tinte celeste y blanco al pensar de los argentinos, humildemente desde periodismo patriótico. Hoy tenemos de invitado a un especialista en defensa, ha escrito una nota que me pareció brillante, es Guillermo Vias, Vias, Caviasca. Gavia. Caviasca. Guillermo, un gusto tenerte en Periodismo Patriótico. No, el gusto es mío, Alejandro, y bueno, y un saludo a vos y a todos los que vean el programa. Vos sabés que, Guillermo, leí atentamente una extensa nota que escribiste sobre la política de defensa del gobierno de Milei. Y mi pregunta sería como para arrancar, para ir calentando la cosa, es, ¿Milei tiene una política de defensa y de mercado o tiene una política de defensa del mercado? Bueno, Milei tiene una política de implantación del mercado en forma absolutamente incontrolada sobre el conjunto de nuestro país, lo cual, como digo en la nota, hace imposible cualquier política de defensa o hace imposible por lo menos pensar una política de defensa desde los planteos que Milei expresa públicamente. La defensa evidentemente no puede ser un ítem de la política nacional sometida a las reglas del mercado, no tiene lógica, ya que parte desde concepciones de geopolítica, relaciones internacionales, cuestiones de defensa nacional, cuestiones de seguridad, inclusive, que no se rigen por las reglas del mercado bajo ninguno de los paradigmas doctrinarios existentes. Ahora, él presentó un proyecto de ley sobre defensa, ¿no? Dentro de del mamarracho ese de ómnibus, de la ley ómnibus. No, lo que están haciendo es una serie de modificaciones. En realidad, en términos de lo que es la política de defensa, lo que ellos han, no han presentado un proyecto de ley de defensa, ¿no? Bien. O sea, la ley de defensa, lo que ha dicho más que mi ley, lo que han dicho diferentes voceros de su coalición, de los cuales muy pocos tienen la capacidad ni siquiera de enunciar algo sobre defensa, o sobre cualquier cosa en realidad, pero bueno, Sí. sobre defensa. Lo que han dicho es que el marco jurídico que tiene Argentina va a ser modificado radicalmente. No han dicho claramente cómo lo van a hacer, ni cuáles van a ser los lineamientos. Ahora bien, lo que yo sostengo, y creo que se sostiene a través de lo que vienen planteando, son dos cuestiones, ¿no? Una es que ellos van a alinear, seguramente, seguramente no, ellos van a alinear la política de defensa en torno a los planteos que se vienen haciendo desde el Comando Sur, ¿no? Que es que se basa con la doctrina de las nuevas amenazas, del delito transnacional, y de vincular lo más posible el aparato de defensa militar argentino, o lo que hay de defensa Lo militar que queda. argentino, lo que queda del aparato de defensa militar argentino, a los lineamientos generales que plantea centralmente, y ha sido muy publicitado porque la general Richardson ha tenido Tal cual. una exposición muy, muy fuerte. Yo en otra nota lo planteé, que De un nivel era, de injerencismo total, ¿no? Porque fue claro, marcando los objetivos y diciendo, tenemos agua, sí, tenemos litio. Y uno dice, pará, chiquita, no tenemos. Nosotros sí, no somos ustedes. Pero es de una naturalidad, se ha naturalizado tanto que no he visto una reacción masiva tampoco en la prensa, ¿no? Con respecto a esto, un rechazo de que venga una militar extranjera a decirnos esto es nuestro, porque directamente está diciendo eso. sí, lo de la general Richardson, si bien las líneas generales de nuevas amenazas,
vienen de antes, y son una vuelta de tuerca sobre lo que ya se No, venía las nuevas planteando. amenazas, ponele, pero los recursos. Lo de los recursos es de la general Richardson y del comandante anterior, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, yo tampoco. Es de los últimos años, es de Sí, los sí. últimos 5 o Sí, 6 sí. años, lo de los recursos naturales. Bueno, eso tiene que ver, o sea, el imperialismo siempre estuvo entre una, vamos a recuperar un término que muchas veces fue dejado de lado, pero que vamos a recuperar el término, siempre tuvo como una de sus bases, no es la única, pero una de sus bases, el control de los recursos que le interesan a las grandes empresas dominantes a nivel global y a los estados que son imperiales, llamémoslo, en los países del resto del mundo. Por lo tanto, no es algo novedoso que haya un interés sobre los recursos de los demás países, específicamente de los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos y demás. Claro. Ahora bien, la forma de planteo es realmente novedosa por la exposición pública, a su vez, que hace la general Richardson. Y porque claramente va de la mano de una identificación de enemigos explícitamente a China y a Rusia. A Rusia en términos políticos, ¿no? En términos políticos militares, claramente dicen, y a China en términos económicos. Eso va de la mano también de la definición de los Estados Unidos, ya previamente a Trump, de la era Obama, de que el eje de la confrontación mundial que tenía que dar Estados Unidos iba a dar en el Pacífico y con China, y que había que mantener a China fuera de las esferas de influencia. América Latina, seguro, es su esfera de influencia, es su hemisferio, por eso dice nuestros recursos, ¿no? Desde, desde la era Maham, digamos, pero desde las décadas post-guerra mundiales, claramente es así, pero nunca hubo tal nivel de alineamiento de los gobiernos locales o del gobierno argentino como los que estamos viendo ahora. Claro. Ahí vemos las dos basas que hacen para que, por las cuales creemos que se va a guiar la política exterior, dando una vuelta de tuerca más a lo que fue la política exterior durante la época de Menem y la de Macri, ¿no? No porque la era del kirchnerismo haya significado una ruptura radical, pero sí significó un ruido en la profundización de las políticas que venía desarrollando. El tema de, llamémoslo, por ejemplo, Malvinas, el tema del paraguas de la soberanía, fue limitado, digamos, fue matizado. En cambio, el tema del paraguas de la soberanía, planteado por los acuerdos de Madrid, y lanzado por el menemismo, fue profundizado con los acuerdos Foradour y Duncan, claramente, militantemente, cosa que hay que ver que eso es una diferencia que es importante. Y creemos que va a seguir en ese camino, teniendo en cuenta la audacia del gobierno, llamémoslo anarco-libertario, dicen que son ellos, de esta coalición que, a ver, Sí, la sí. audacia y la impericia y el grado de sobreactuación es alarmante. Bien. Todo esto, que es alarmante, que propone este anarcocapitalismo gobernante, que en realidad no sé si gobiernan ellos o gobiernan otro y ellos están ahí para simular que tenemos una presidencia, una conducción o algo así, pero los que conducen son otros. Y entendiendo que el ejército o las Fuerzas Armadas o el Comando Sur de los Estados Unidos son fuerzas militares para defender los intereses norteamericanos afuera de Norteamérica, ¿no? Cuando hablamos de intereses norteamericanos son empresas, cuando hablamos de empresas son las empresas que están instaladas en la Argentina, precisamente los recursos que ella misma, la jefa del Comando Sur, marcó perfectamente: litio, agua, etcétera, energía, ¿sí? Todo eso está bajo Esto. bandera de la OTAN, diríamos, de empresas ligadas al esquema OTAN, ¿sí? Sí, Porque ligado al esquema reportan a hemisférico y esos al países. esquema global de los Estados Unidos Claro, que tiene a la OTAN como, como, claro. como No su se brazo trata de militar. un tema de soberanía del Estado-nación norteamericano, sino de las empresas norteamericanas. Teniendo claro que esta es la Fuerza Armada de las empresas norteamericanas, bueno, podemos entender por qué dice nuestros recursos. Ahora, estamos en un mundo en guerra.
estamos en un mundo en guerra, no como la conocíamos, porque estamos en etapas de guerra de cuarta y quinta generación, de guerra híbrida, de ciberespacio, vemos ataques cibernéticos, vemos lo que pasa en Ucrania, que en realidad no se habla mucho, pero es el litio del Donbass, ¿no? Es el control del litio que había en Donbass. En Gaza vemos la guerra de Israel y el grupo Hamas, y también sabemos que se ha descubierto un yacimiento de gas enorme frente a las costas de Gaza. Ahora, más allá de estos intereses económicos, vemos el posicionamiento apresurado del presidente Milei de sobreactuar un encolumnamiento detrás de los Estados Unidos y de Israel. Este último viaje a Israel, en el tercer escalón bajando del avión, ya le declaró la guerra al grupo Hamas directamente. Entonces, uno dice, ¿para qué tanta sobreactuación? Hace falta, si podés poner, no sé, un Twitter, ya que estás tuiteando, y no ir a sobreactuar en un escenario de guerra actual, sangrienta, como la que se está llevando en Medio Oriente. Yo viví casi 5 años en el extremo sur de Gaza, así que conozco el territorio y conozco la historia de los dos pueblos, y especialmente el nacimiento del Hamas financiado por Israel para debilitar a Arafat en ese momento, ¿no? Después Arafat terminó siendo el mejor amigo para frenar al grupo, al Hamas. Ahora, cuando uno ve todo esto, digo, ¿qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué está pasando dentro de nuestras Fuerzas Armadas? Porque no leo nada en los diarios, no veo a nadie hablar, yo por lo menos no encuentro información sobre, frente a este escenario nuevo a nivel mundial y a nivel nacional, donde nos mete Milei, ¿qué opinan las Fuerzas Armadas para adentro? Mira, las Fuerzas Armadas, a ver, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas como personas, ¿no? Los hombres y mujeres que sirven en nuestra Fuerza Armada han tenido una visión en general muy negativa del kirchnerismo, digamos, más que del peronismo, me refiero del kirchnerismo, ¿no? Este, Pero en general eso han sido antiperonistas, en Bueno, eso general. hay que ver porque cuando hablo de Fuerza Armada hablo de oficiales y suboficiales en términos más amplios, ¿no? Sí. O sea, es más amplio, ¿no? El tema no son solo la ley de oficiales que en general, y depende el arma más en unos que en otros, ¿no? Ujú. Hay una mayoría antiperonista, este, pero siempre hay una cierta, que no es una línea divisoria. Acá están los que son más nacionalistas y acá están los que son liberales y antiperonistas. Se cruza, algunos son antiperonistas y son nacionalistas, hay diferentes. Eso ya de por sí es una base para el antikirchnerismo. El kirchnerismo cometió, o sea, no el kirchnerismo, ¿eh? O sea, la democracia ha tenido un déficit en términos de defensa. Ha tenido un déficit en términos de defensa. Si Sí, uno sí. analiza al comienzo de cada gobierno y al final, las Fuerzas Armadas son más débiles que antes. Sí. Y eso es un dato duro de la Sí, sí, realidad. sí, sí, sí. Es un Tal dato cual. duro que, evidentemente, cuando vos estás en las Fuerzas Armadas, que no podés disparar, no podés salir con los tanques y No, no. 4 veces al año disparar 40 cañonazos, no, porque Claro. no. Además, no salen, no andan por ahí, anda un tanque con el cual tenés que más o menos entrenarlos a todos. Eso es patético, dejamos por decir. Más allá de que uno pueda calificar si los tanques van por acá o si hay que hacer otro tipo de armas más complejas, no es otro tema ese, ¿no? Digamos lo básico, Sí, la sí. capacidad de movimiento de la fuerza. Eso ha sido un déficit a lo largo de todo el periodo. Por otro lado, dentro de las últimas décadas ha habido sobre, una mala, yo ni siquiera para criticarlo voy a decir, una mala gestión sobre el tema de lo que hace a políticas de identidad de género al interior de las Fuerzas Armadas, no quiero, ¿no? Este,
el planteo muchas veces ha resultado chocante para muchas personas, como en general a veces resulta chocante para muchas personas de la ciudadanía en general, cuando Sí, uno puede sí. decir que hay cosas que pueden ser, digamos, pero hay que ver Sí, cómo, sí, sí, o sí. sea, a veces se plantea hasta como una cuestión de, pareciera una cuestión de revancha hacia ciertos sectores y no como una cuestión de decir, vamos a ser más democráticos. Este, Después, ciertamente, y eso en las Fuerzas Armadas, inclusive los peronistas que hay en las Fuerzas Armadas, inclusive los peronistas que han sido, bueno, no voy a mencionar a alguien, inclusive los peronistas de las Fuerzas Armadas, la cuestión de, digamos, es que respaldan en general, en términos generales, el repudio a la dictadura y el repudio a los crímenes cometidos durante la dictadura, en general ven que hay una como que a veces se plantea una cuestión de revancha permanente por ciertos sectores contra los militares que en muchos casos ya no tienen nada que ver con Incluso eso. hoy, a 40 Claro, años de la democracia, donde tenemos una nueva generación dentro de las Fuerzas Armadas, claro, es se otra. sigue sintiendo esa susceptibilidad de ataque hacia ellos. Se siente esa susceptibilidad de ataque y se siente también en la implementación de las políticas de defensa. El último gobierno, y eso hay que reconocerlo Sí, desde mi de punto de vista, de Alberto las pocas Fernández. cosas que sí, es el último gobierno de Alberto Fernández, y una de las pocas cosas que se pueden reconocer, es Sí, que en el Ministerio de Defensa se sí. intentaron llevar adelante una serie de políticas que cambiaron la perspectiva de cómo se miraba a las Fuerzas Armadas. Si durante toda la democracia y en la hegemonía progresista que reina, progresista en el sentido posmoderno, porque Sí, antes sí, progresista sí, sí. era otra cosa, ¿no? Ujú. Que reina, hay una cuestión de que cualquier cosa que sea en términos militares está mal, digamos, ¿no? Hay un cierto también un idealismo de relaciones internacionales o de términos de defensa ridículo que no va con la historia ni con las cosas que pasan. Tal cual. En el tema del ministerio y en el tema de las políticas que se pensaron, se pensó, yo no sé si por primera, pero sí por primera vez en términos hegemónicos en el ministerio, a las Fuerzas Armadas como el brazo armado de la nación. Después que eso haya tenido una gran expansión es otra cosa, ¿no? Pero la política del FONDEF, El un planteo de nación en armas, ¿no? ir hacia el planteo de Nación en Armas, que varios de los funcionarios y de los militares que colaboraron con la gestión tenían, inclusive de los militares que no sin colaborar con la gestión, se los echó por eso, no es que colaboraron con la gestión, pero Sí, sí tenían sí. un planteo general de acompañamiento a este planteo, que condujeron el ejército y demás, tenían, escribían este planteo. Eso por primera vez se empieza a ver en democracia en forma hegemónica desde el ámbito específico político del Ministerio de Defensa. Eso en Yo vi un... un, discúlpame que te interrumpa, yo vi un material que realmente me gustó mucho por la forma en que planteaba en su oportunidad Paleo, que estaba al frente Bueno, el de, general Palero era claro, una persona que debió haber sido una visión más, muy amplia. claro, más, ahora que ya está retirado podemos hablar, digamos, Claro, claro, ahora que no está. debió haber ser visto con mucho, yo lo veía con buenos ojos, pero desde el Yo también vi campo varios materiales que... debió haber sido visto en cambio, desde los sectores progresistas, enseguida cuando participó en una reunión en la cual no dijo nada, en la cual era un acto sobre unos conscriptos caídos en un combate con la guerrilla, que era un combate además, de la cual fue un combate, digamos, o sea, enseguida El desde acá, progresismo. desde el progresismo y de algunas de sus usinas muy sólidas, como el grupo que conduce Berbisky, que tiene mucha influencia dentro Sí, del del progresismo actual, sí, sí. que se trató a demoler digamos, se sobreexponían cosas y en cambio no se valoraba todo un discurso que realmente podía calar fuertemente las Fuerzas Armadas si se lo trabajaba, porque es el discurso que hace la defensa nacional, es Así el es. discurso argentino que hace la defensa nacional. Y eso nos hizo, y hay más que eso, no es que era paleo aislado, hay militares, lo que sí no se pudo hacer generalizar políticamente porque no se contó con la fuerza política suficiente para llegar hasta, hacia lo más capilar que es la formación de las fuerzas
que sigue siendo al interior muy controlado por sectores, yo los llamo en algunos casos, porque no necesariamente son procesistas, paleoprocesistas o paleoconservadores en un sentido reaccionario, pro-yanquis, ¿no? Hay mucho alineamiento con el mundo occidental y cristiano desde una perspectiva casi anacrónica, geopolítica, ¿no? Porque bueno, de última podemos decir nosotros somos occidentales, pero somos tan occidentales como son los rusos. Después está el Pero, mundo noratlántico, claro, anglosajón, que ese es su occidentalismo cristiano. ¿Viste? Nosotros claro, podemos decir, la mayoría somos cristianos, digamos, esta formación viene de la cultura occidental en gran parte, en otra no, sí, pero una cosa es eso, que te da una diversidad de opciones muy sí, grande, y sí, otra cosa sí, es sí. estar alineado con la geopolítica noratlántica, globalista y la perspectiva anglosajona, que es la que tiene muchos de estos sectores alineados al grupo. Hay grupos organizados, llamémoslo de grupos de influencia, grupos que hacen lobby, La grupos que hacen mesa de encuentro proselitismo. libertador Eso, por general, ejemplo. ¿qué es? Esa fue una estructura que se armó ad hoc para hacer política durante el gobierno de Alberto, para combatir internamente, desde afuera, internamente la fuerza y preparar este recambio de gestión. Antes de que este recambio de gestión hubiera estado pensado, ¿Cómo, ¿no? cómo, cómo, cómo? Para que me quede claro. Son ex Son generales militares retirados. Son retirados. ex militares, no, son militares, porque ex militares, qué sé yo, ex militar sería Videla, porque, bueno, está muerto, ¿no? Claro, Pero son porque le retirados. quitaron el rango. No, no, uno es militar, es un profesional, puede ser de una tendencia ideológica, mientras se retira sigue siendo militar, ¿no? Son militares retirados que durante la época de Alberto Fernández constituyeron una mesa destinada a hacer política pública hacia el mundo militar, el mundo de la defensa, hacer presión sobre el gobierno y trabajar desde afuera hacia el interior de las Fuerzas Armadas, poniendo palo en la rueda, generando lo que vos decís, esa corriente, o sea, manteniendo vectores que articularan ideológicamente o a esa corriente para preparar el recambio posterior. Y estos son los que se han hecho cargo del Ministerio de Defensa, Bien. ¿cierto? O sea, son los que están conduciendo en estos momentos el Ministerio de Defensa. Esa Exacto. mesa. Esa mesa. O por lo menos miembros de esa mesa. Digamos. Bien, miembros de esa mesa. Nosotros El secretario, o tenemos, sea, el viceministro, el secretario de Asuntos Militares, ajá, el hombre que está reportan en a esa beneficio. mesa. Claro, yo no sé si sigue existiendo la mesa, pero porque la verdad que ahí pero Tal se vez ya formó son, para hacer esta dejaron de política, ser ¿no? mesa y pasaron a ser conducción. Para hacer conducción. Bien, Estos hombres hoy son parte central de la conducción del ministerio. bien. Son lobistas, son militares que están preocupados por la defensa o por el mercado. A ver, hay dos cuestiones, ¿no? Son lobistas, eso Bien. es Porque seguro. el negocio debe ser Varios de enorme ellos, ahí adentro. el negocio es grande y uno de los pilares, no el único, pero uno de los pilares de este negocio vinculado a estos sectores es el famoso para nosotros, supongo, Mario Montoto, cuya vinculación con Con Patricia Israel Bullrich y con Patricia Bullrich, e que es, Israel. Mm. por otro lado, ¿no? Digamos, las políticas Claro, de seguridad van a ser las que van a orientar, ese ¿no? grupo, Patricia Bullrich, Montoto y este grupo de militares reportan más a la embajada de Israel que a la Y a Estados Unidos norteamericana. también, ¿no? A Israel, reportan a Israel. Ha habido, y eso también es parte de, no fue algo que el gobierno anterior haya alterado, ¿eh? O sea, Sí, sí, durante el sí, gobierno no. anterior, el aumento de las vinculaciones con Israel fueron muy grandes. En la Fuerza Armada, no tanto a nivel ideológico o político, digamos, pero sí a nivel técnico. O sea, si uno ve la composición de los componentes del TAM o del Pampa, no me acuerdo si del Pampa o del Pucará Fénix, Sí, pasaron de alemanas a israelíes. Vos ajá. sabés que nosotros fabricamos el TAM, pero pongamos para decir una cifra Sí, que no sí, sé sí, sí. exacta, 50 se hace acá y 50 es tecnología que se va adquiriendo, ¿no? Pasó en gran parte de tecnología alemana a tecnología israelí.
Y paralelamente a eso en tecnología, en vinculación, no puede decir, uy, los militares israelíes tienen un buen ejército. Yo creo que hay cuestiones geopolíticas que van más allá de lo técnico, lo mismo que planteo con el tema de los F-16, ¿no? Claro. Pero este, Es más, si eh, tenés una geopolítica de pensamiento nacional, toda esa tecnología la podríamos haber desarrollado nosotros porque tenemos las capacidades de desarrollo. nosotros podemos desarrollar muchas tecnologías, por ahí no todas, ¿no? Pero muchas tecnologías, o sea, Rusia tiene capacidades enormes de desarrollo y parte de los componentes de sus T-90 eran europeos occidentales. Claro. Recién ahora los están desarrollando y están en alguna parte vendiendo a China. Hay partes, Sí, nosotros podríamos desarrollar mucho más, nosotros podríamos desarrollar mucho más. De hecho, la hegemonía, llamémosla progresista, yo no quiero usar la palabra porque suena buena, se puede sí, progresar algo bueno, ¿eh? sí. Pero bueno, es lo que se suele decir posmoderna, hace que, por ejemplo, no se permita o esté muy cuestionado, vetado, que, los satélites que Argentina pone en órbita se coloquen comunicadores con los que pueden usar las Fuerzas Armadas o implementos que las Fuerzas Armadas pueden usar para tener ellas, o sea, nosotros los argentinos, ¿no? Que porque son las Fuerzas Armadas, son nuestra herramienta de defensa. Claro. Directamente una visión de la defensa desde de observación de los propios territorios. Eso no se permite a través de la CONEA porque está vetado por internamente y por Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo internamente, porque Estados Unidos no puede vetar, vos asumís determinados vetos, ¿no? O la fabricación de drones o de la fabricación de misiles que podrían tener capacidad ofensiva. Lo Lo dice cual un nos gobierno, demuestra que no tenemos independencia ni soberanía política ni soberanía no, tecnológica, ¿no? O sea, no tenemos independencia, no tenemos, o tenemos una independencia muy limitada. Había un coronel del ejército que por ahí vos oíste hablar alguna vez, que se llama Díaz Loza, teniente coronel Díaz Loza. Un coronel de la década del 70, ajá, que siguió hasta los 80, ¿no? Murió relativamente joven, a los 70 y sí. pico. Este coronel tenía una tesis que decía que existe la frontera política y la frontera geopolítica. La frontera política es la que aparece en el mapa. Bueno, nosotros vemos un mapa, bueno, Claro, nosotros inclusive nuestra frontera política tiene una parte importante ocupada por otra potencia, ¿no? Lo sí. cual ya debería hablar de problemas de Te- conflicto que deberían ser mucho más atendidos desde el plano de la defensa y del plano de lo tal militar, cual, aunque sea tenemos para territorio ocupado. tener un territorio ocupado, ¿no? Pero más allá de eso, él hablaba de la existencia de la frontera geopolítica. La frontera geopolítica dice, por más que en un país tiene una frontera, por ahí sus fronteras geopolíticas se extienden por el mundo o por ahí internamente se entienden al interior de su país. Hay otros, nuestra, nuestra geopolítica, nuestra frontera geopolítica hoy está muy al interior, muy diluida nuestra frontera política frente a nuestra frontera geopolítica. Nosotros no manejamos las palancas fundamentales que nos permitan tomar decisiones propias. Cuando nosotros vemos otros temas, ¿no? No tiene, pues tiene que ver con la defensa en un sentido amplio, ¿no? De la soberanía. Cuando nosotros vemos el río Paraná, Ah, sí. nosotros no podemos resolver. Si no podemos resolver, pensemos que en la época de la independencia, o sea, acá se fundó Buenos Aires y Montevideo por el tema y la disputa con los portugueses en Colonia por el río Paraná. Así es. La guerra de la época de Rosas fue por el río Paraná. La guerra del Paraguay tenía que ver también, entre más cosas, ¿no? Pero tenía que ver también con la decisión brasileña e inglesa, ¿no? De poder acceder por el río Paraná hasta el Mato Grosso. Y nosotros hemos regalado eso. Y nuestra frontera política no abarca, por ejemplo, la Cuenca del Plata. No abarca, ahora abarca muy poco el Atlántico Sur y con las nuevas medidas que toma el gobierno parece que no va a abarcar nada, ¿no? Inclusive al interior de nuestro Estado hay sectores del funcionariado que no son ideológicamente argentinos. Como decía, hay un Claro, famoso nacieron piloto, en la Argentina, pero piensan con hay un cabeza. famoso piloto, un héroe de guerra muy importante, que dice, hay argentinos y gente que nació acá. Bueno, hay tipos que nacieron acá, pero la Claro, gente argentina tiene muy sí, sí, poco. han nacido acá y Este, tienen y cabeza nada más. eurocéntrica o directamente marina en la cabeza. O sea, bueno, dentro de la Fuerza Armada hay gente que tiene directamente El un marín marín en la en cabeza. la cabeza. Y no lo saben por ahí, ¿eh? No hace falta Por que ahí vengan de algunos no es. afuera. Bueno, gracias a vos y saludos a todos los compatriotas formoseños. Y que como yo soy creyente, que Dios ilumine a nuestro pueblo y viva la patria. Hasta el próximo Viva la video. patria.